Soy Agustín Rossi, candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, acompañando a Sergio Massa como candidato a presidente. ¿Qué le aporta Agustín Rossi a la fórmula de Unión por la Patria encabezada por Sergio Massa? Bueno, la fórmula ha salido de un proceso de unidad. Es una fórmula de síntesis en donde se intentó expresar la totalidad del espacio político que compone la coalición de Unión por la Patria. Así que me parece que fundamentalmente lo que terminó apareciendo era que era la fórmula que generaba más expectativas, mayor síntesis, mayor unidad, y se terminó conformando de esa manera. Después, cada uno llega a los lugares que le toca llegar, en mi caso con tantos años de vida política, tantos años de militancia, con todo un bagaje, ¿no? Un bagaje que va desde un conocimiento exhaustivo del Parlamento, un conocimiento enorme de la gestión, he pasado por distintos lugares, el Ministerio de Defensa, la Jefatura de Gabinete, la AFI, y un conocimiento muy importante también de todos los sectores de nuestra coalición y de todos los sectores de la vida política, pero con un diálogo abierto con todos los sectores de nuestra coalición, así que me parece que el aporte está por ese lado, pero fundamentalmente porque creo que terminó encontrándose entre Sergio Massa y Agustín Rossi una fórmula de síntesis, de unidad que expresaba la mayor parte de todos los actores políticos que tiene la coalición de Unión por la Patria. También más allá de su conocimiento del Parlamento, también es importante que sea un hombre del interior de la provincia de Santa Fe, ¿verdad? Bueno, eso también es cierto, ¿no? Está claro que necesitamos transmitir lo que somos, ¿no? Y nosotros somos una fuerza política con un alto contenido federal y que entiende que el crecimiento económico es un crecimiento que tiene que ser ordenado, que tiene que ser distributivo, que tiene que ser armónico, que las desigualdades que existen en la Argentina no son solamente desigualdades sociales muchas veces, sino desigualdades regionales entre el centro y las distintas regiones. ¿Por qué cree que hay que votar a Sergio Massa en este momento del país como candidato a presidente? Sin duda que hoy Sergio representa el dirigente político más capacitado, con más dimensión de estadista que tiene hoy la Argentina para ser candidato a presidente. De los 4 precandidatos que existen hoy, sin duda que Sergio es el que mayor conocimiento de la gestión tiene, que mayor capacidad de gestión tiene, que tiene una capacidad de gestión demostrable y que tiene una dimensión de lo que significa ser presidente de la Argentina que los otros precandidatos no lo tienen. Después, claramente que hay diferencias de modelos, ¿no? Nosotros decimos que hay 3 o 4 precandidatos a presidente, pero hay 2 modelos. Nuestro modelo nacional y popular es un modelo de desarrollo con inclusión, con distribución del ingreso, con reducción claramente de las distancias sociales, con recuperación del poder adquisitivo del salario, con fortalecimiento del Estado en aquellos lugares que haya que fortalecerlo, con impulso claramente al sector privado en las distintas actividades económicas, con una mirada de desarrollo que tiene nuestro proyecto político muy importante. Nosotros en este proceso inauguramos el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. No estábamos pensando en las elecciones del 13 de agosto con este primer tramo, sino que estamos pensando en el desarrollo del país. ¿Cuál es el país que nos imaginamos en el futuro? No veo que eso esté presente en ninguno de los otros precandidatos. ¿De qué manera ha afectado en esta campaña la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo al que se ha arribado? El Fondo es un personaje anómalo de la vida política y económica de la Argentina. Yo digo que es el peludo de regalo que nos dejó Macri. Que hay que entender es eso, al Fondo Monetario Internacional. Nosotros con Néstor Kirchner habíamos dicho que se tenía que ir de la vida económica de la Argentina. Macri lo trae de vuelta al Fondo Monetario Internacional cuando tenía otras opciones, que en ese momento era iniciar un proceso de renegociación con los acreedores privados. A partir de ese momento lo que nosotros tratamos de hacer es generar condiciones de negociación con el fondo que no afecten la vida económica de los argentinos. Para decirlo más gráficamente, hay una forma de llegar a un acuerdo rápido con el fondo, que es aceptar todo lo que el fondo dice. Por el contrario, nuestros negociadores fueron a negociar teniendo en cuenta aquella máxima jaurechiana que decía Arturo Jaureche que no había
que ir al almacén con el manual del almacenero. Y fueron a negociar sosteniendo que la situación hoy de la economía argentina no es una situación de crisis económica tradicional y clásica, sino que tenemos una crisis de balanza de pagos producida fundamentalmente por el faltante de 20.000 millones de dólares que tiene hoy la economía argentina por la sequía. Entiendo yo que esa mirada que llevaron adelante nuestros negociadores fue una mirada que finalmente se terminó imponiendo y que lo que tenemos ahora es un horizonte de estabilidad, por decirlo de alguna manera, hasta final del año. Eso le transmite serenidad a la política económica argentina, le transmite serenidad a la Argentina en términos generales y sobre todas las cosas aleja la posibilidad de que aparezca un cisne negro de la mano del fondo en el marco del proceso económico previo a las elecciones, ¿no? Y después del 10 de diciembre, ¿qué habría que hacer? Hay que tratar de juntar los dólares necesarios para pagarle y que se vaya. Seguramente no lo vamos a poder juntar los 45.000 millones de dólares de un día para el otro, pero seguramente que vamos a poder ir haciendo cancelaciones parciales en la medida que la economía argentina crezca y que eso nos permita salir de la influencia que tiene el fondo. Fíjese, recién yo le hacía referencia al gasoducto Néstor Kirchner. Ese gasoducto se podría haber hecho en el 2019 y desde el 2019 en adelante hubiésemos ahorrado 4.000 millones de dólares, casi 16.000 millones de dólares si hubiese estado hecho en el 2019. No se hizo en el 2019 porque el fondo se lo impuso a Macri. Macri, que es débil con los poderosos y poderoso con los débiles y fuerte con los débiles, agachó la cabeza y aceptó la sugerencia, entre comillas, del fondo. Lo mismo quisieron hacer esta vez con Sergio Massa y con Alberto Fernández. Ambos decidieron no hacer caso a esa sugerencia del fondo y hoy tenemos nuestro gasoducto que nos va a permitir producir el ahorro de 4.000 millones de dólares el año que viene y este año, en estos segundos semestres del año, casi 2.000 millones de dólares. ¿Cuáles son las políticas a llevar adelante en materia de salud y educación? Fortalecer lo que venimos haciendo. La salud pública ha crecido mucho en estos últimos años. En muchos lugares del interior de la Argentina prácticamente el principal efector de salud pertenece al Estado en sus distintas variantes, fundamentalmente municipal y provincial. El Ministerio de Salud es el organismo rector de la política de salud de la Argentina y desde ese lugar acompaña las políticas provinciales. ¿De qué manera las acompaña? Bueno, por ejemplo, tenemos un plan de fortalecimiento de equipamiento hospitalario de 38.000 millones de pesos en esta gestión, que significa comprar y distribuir a lo largo de todo el país, desde ambulancias, algunas 4x4 para que sean utilizadas en aquellas geografías más complicadas, hasta resonadores, tomógrafos que se necesiten para mejorar el sistema de salud pública de la Argentina. Al mismo tiempo, generar una fuerte articulación entre el sector público y el sector privado y generar aquellas políticas que son políticas preventivas, que es lo que tiene que hacer el sistema el Ministerio de Salud de la Nación, porque todo lo que significan políticas preventivas están destinadas a generar conductas sociales acordes a prevenir determinadas enfermedades que cuando ese ciudadano o esa ciudadana se enferma, adquiere una determinada patología, termina generando una situación de atención por parte del sistema de salud y ahí aparece la mayor inversión que se tiene que hacer, digamos, ¿no? A veces se cree que la salud pública es atender al enfermo, no, es atender la salud del conjunto de los argentinos. Bueno, el Ministerio de Educación de la Nación tiene también parte de ese objetivo y tiene una influencia directa en todo lo que significa la comunidad universitaria, ¿no? Nosotros tenemos políticas que hay que seguir sosteniendo y llevarlas en adelante. El sistema inicial de gestión pública tienen 1 hora más de clase desde este año y el año pasado. Algunas porque tienen jornada extendida, otras porque tienen doble escolaridad y todas las otras porque tienen 1 hora más de clase. ¿Esto por qué se hizo? Se hizo fundamentalmente porque está destinado a tratar de superar el crack educativo que hubo fundamentalmente en el 2020, el año de la cuarentena estricta. ¿Qué se le da a los chicos en esa hora más de clase? Lengua y matemática. Tuvimos las pruebas a aprender este año y esas pruebas a aprender nos permitió ver claramente el mejoramiento de la performance de los chicos
de las escuelas públicas, tanto sea en lengua como en matemática. En materia de política universitaria hay que seguir fortaleciendo el sistema universitario. La infraestructura, tenemos un plan de infraestructura de 50.000 millones de pesos. En estos 5 primeros meses del año se inauguraron 9 o 10 obras, que son algunas facultades terminadas totalmente, otras refacciones, que mejoran la infraestructura universitaria y al mismo tiempo, al mejorar el hábitat donde se imparte la educación universitaria, claramente también mejora la calidad universitaria. Y profundizar la creación de las universidades de cercanía. Lo ha dicho claramente nuestro candidato a presidente Sergio Massa. También justamente hablando de recursos, la oposición habla de reducir fuertemente el gasto estatal y entre ellos nombran a distintas empresas públicas. ¿Cuál sería la política de un nuevo gobierno de Unión por la Patria al respecto? Cada vez que los liberales hablan de reducir el Estado y de cerrar y reducir algunas empresas públicas, están pensando en una empresa privada amiga que la reemplace. Es lo que piensan con Aerolíneas Argentinas. La historia de Aerolíneas Argentinas es muy gráfica de lo que significan las empresas públicas de nuestro país. Aerolíneas Argentinas nos las tiraron por la cabeza, porque Aerolíneas Argentinas, cuando nosotros la recuperamos, estaba en manos de un grupo extranjero, privado, el grupo Marsans, que hacía como 3 meses que no pagaba los sueldos y los sueldos los pagaba el Estado argentino. Nosotros nos hicimos cargos en ese momento. No tenían el 95% de los aviones que tenía Aerolíneas Argentinas en ese momento no eran de Aerolíneas, eran en leasing, o sea que eran alquilados. Nos hicimos cargo, repotenciamos Aerolíneas, sostuvimos nuestra aerolínea de bandera, la equipamos, tiene frecuencias y llega a los distintos lugares de la Argentina. Usted que ha sido ministro de Defensa, ¿qué políticas se ven seguir en el área? Nosotros hemos llevado estos 4 años una política de defensa muy activa. Primero con el FONDEF. El FONDEF es una ley que yo impulsé cuando fui diputado nacional y que tuvo aplicación en mi primera parte de la gestión en el Ministerio de Defensa, que es un fondo de asignación específica al 0,8% de los ingresos totales de la administración pública destinado al reequipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y eso se viene aplicando y se viene logrando. La Fuerza Aérea tiene más aviones, el Ejército tiene más equipamiento, la Armada tiene mayor cantidad de patrulleros que le permiten patrullar sobre las 200 millas. Y esa política es una política que tiene que continuar claramente. Al mismo tiempo hemos mejorado el salario de ingreso del personal militar. Tenían muchos suplementos no remunerativos, estaban muy desfasados con respecto a la fuerza de seguridad y eso era una necesidad que necesitábamos para tener a las Fuerzas Armadas Argentinas y al personal militar con una asignación acorde a la tarea que llevan, que llevan adelante. En un mundo en donde hay una guerra y en donde geopolíticamente aparecen 2 polos entre Estados Unidos y China con tensiones, cada vez se hace más necesario tener una política de defensa que cumpla con los objetivos que dicen las leyes y la Constitución Nacional. ¿Cómo imagina la relación con el campo? Armónica, es lo que decíamos. Nosotros sabemos que el campo es un sector importante en la vida económica y social de nuestro país. El Estado invierte mucho en el sector agropecuario, invierte en escuelas técnicas agropecuarias, invierte en universidades, invierte muchísimo en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que claramente está destinado fundamentalmente a fortalecer los distintos insumos tecnológicos y científicos que necesita el campo para aprovechar toda la potencialidad que tiene. Entonces, la verdad que aspiramos a tener una relación muy armónica con todos los sectores, con la agricultura a gran escala, que fundamentalmente sean soja, maíz, girasol, trigo, y también con todo lo que son las economías regionales. En muchas provincias las economías regionales tienen muchísima importancia en generación de riqueza, muchísima importancia en generación de empleo. En mi provincia, la industria de la carne, entre directo y la industria frigorífica, tiene alrededor de 18.000 trabajadores. Alguna empresa multinacional que existe en nuestra provincia llega a 3.000, 4.000 trabajadores. Entonces, claramente que son muy importantes en lo que significa el desarrollo de nuestro país.
En estos días en la economía preocupa el dólar y el nivel de reservas. Patricia Bullrich dijo que iba a sacar el cepo desde el primer día y que iba a entrar con una cámara al Banco Central para mostrar las reservas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Patricia Bullrich no sabe un pepino de economía, no sabe nada, absolutamente nada de economía. Supongo yo que cada vez que va a entrar a un set de televisión alguien le dice decí esto y lo dice como puede y demás, pero no tiene idea ni concepto de lo que significa el funcionamiento de la economía argentina. Esta idea de que en el Banco Central están acumulados en una bodega, en un subsuelo, todo, la verdad que están asientos contables en una cantidad de situaciones de una supina ignorancia sobre cómo es el funcionamiento de la economía argentina. Por último, de cara a las PASO de agosto, a las elecciones generales de octubre, ¿le preocupa el nivel de abstención que ha habido en los recientes comicios provinciales? Me preocupa y nos ocupa. Hay que tratar de que los argentinos vayan a votar. Yo digo que no es un buen estado de ánimo ni el escepticismo ni el enojo para elegir presidente, ¿no? Porque el escepticismo te puede llevar a que otros decidan por vos. Vos te quedas en tu casa y lo que resulta es lo que deciden decidiendo otros, y el enojo siempre no es bueno tomar ninguna decisión en la vida enojado, ¿no? Nosotros lo que le pedimos a los argentinos es que vayan a votar, que elijan presidente con el corazón y con la cabeza, que es una decisión que va a condicionar la vida de todos los argentinos en los próximos 4 años, la vida de la economía argentina y la vida de cada uno de nosotros. Entendemos el escepticismo, entendemos que no cumplimos con la totalidad de las expectativas que despertamos en el 2019. No es como excusa, pero simplemente señalar lo que pasó. Nos pasó una pandemia, nos pasó una guerra, nos pasó una sequía. Tenemos la deuda de 45.000 millones de dólares, pero que no vayan a creer que los que generaron los problemas son los que van a ser los que van a resolver los problemas los argentinos. Algunos de los problemas nosotros los resolvimos, por ejemplo, la generación de empleo. Hoy tenemos más baja desocupación, el 6% con respecto al 12% que existía durante la gestión de Macri. Otros nos faltan, como devolverle poder adquisitivo al salario. Cuando estuvimos en la CGT, Sergio Massa claramente le dijo ante todas las organizaciones sindicales que nuestro objetivo es como prioridad devolverle poder adquisitivo al salario y lo vamos a hacer el año que viene. Así que invitarlos a todos y todas que vayan a votar en las PASO, a votar en las elecciones generales, que seguramente el año que viene vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahora.